Quiero, en primer lugar, expresar mi profundo agradecimiento a la Pastoral Nacional de la Movilidad Humana de Honduras, pero también a la Comisión de Acción Social Menonita, CAS, con quienes he tenido encuentros fraternos y de cooperación a lo largo de mi vida que extraño tanto, de párroco allá en el norte, en la diócesis de San Pedro Sula. Me da mucho gusto porque este foro tiene un sabor ecuménico, y como responsable del ecumenismo en Honduras por parte de la Conferencia Episcopal, pues me siento doblemente motivado para participar en este foro en un tema que siempre me ha despertado mucha inquietud. Entonces, muy lejos de considerarlo esto un compromiso más en mi agenda, para mí es un regalo. Muchísimas gracias a la Pastoral Nacional de la Movilidad Humana y a la Comisión de Acción Social Menonita. El tema de la migración yo lo tengo en retazos, y digo retazos porque nunca he tenido la suerte de una experiencia de pastoral fuerte, dedicada exclusivamente con los migrantes. Me siento así como que, ¿por qué? ¿Por qué no he tenido esa oportunidad así de una experiencia fuerte con el tema de la migración? Recuerdo que siendo niño escuchaba a mi madre hablar con la costurera sobre una tela muy suave que usaban las señoras para sus vestidos, especialmente en sectores muy calurosos, como la zona de San Pedro Sula, en la que nací y crecí. Esa tela era popularmente conocida como poplín. Bueno, mis retazos de pastoral de la movilidad humana no son de poplín, sino fuertes, como el poliéster, que difícilmente se puede romper. Y esos retazos me han ayudado mucho a ser sensible con respecto de esta realidad de Honduras, de América Latina y del mundo. Ya sabemos que la migración no es un tema de hoy. La migración no es un tema de hace 2 décadas. La migración es un tema desde que la humanidad es humanidad. Es así, ¿verdad? Entonces, sobre todo los jóvenes, no pensar que últimamente el mundo tiene el problema de la migración. No, ¿verdad? El tema y el fenómeno de la migración está desde que la humanidad es humanidad, pues. Siempre hubieron esos desplazamientos en busca de una vida, pues, más digna, ¿no? Quizá el primer encuentro fuerte con el tema de migrantes ocurrió recién ordenado diácono, y es un día que no olvido. Justamente fue el lunes de Pascua de 1996, cuando visité la Casa Juan Diego en Houston, Texas, que llevan hermanas y hermanos del Trabajador Católico, un gran movimiento católico social en Estados Unidos, fundado por Dorothy Day y Peter Maurin, gente de mucha sensibilidad social. Y fue entonces cuando me di cuenta que no todos los estadounidenses piensan como Donald Trump, que muchos de ellos no ven al migrante como una amenaza para su país, sino todo lo contrario. Gente que viene con grandes ansias de trabajar y que a la larga trae mucho beneficio para la tierra que les recibe. Mi profesor australiano de teología dogmática, el padre Juan Tayac, que en paz descanse, que descanse en la paz del Señor, allá en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa, decía: la migración siempre es buena para un país.
La inmigración siempre es buena para un país, decía él. Nunca se me olvidan estas palabras. Es inevitable que la Casa Juan Diego y otras iniciativas católicas, cristianas, evangélicas, promigrantes en los Estados Unidos traigan a mi mente un fuerte sentimiento de gratitud por lo que hace la Iglesia mexicana, también con los migrantes latinoamericanos y de otras nacionalidades que cruzan su territorio nacional. No es cierto que todas las historias son tristes en México. No es cierto. Los migrantes también reciben grandes muestras de aprecio y de fraternidad evangélica. Como tengo poco tiempo y me pidieron que me concentrara a la luz del Evangelio de Jesucristo sobre la actual situación de la migración forzada que enfrentan miles de hondureños, pues tengo que ir avanzando, ¿verdad? Y bueno, es cierto, aunque no soy experto en el tema, creo que hay dos tipos de migraciones. La que se hace de manera voluntaria según el carácter de algunas personas que les gusta la aventura, el salir de su tierra y probar suerte en otras naciones, aún estando muy bien en la propia. Y la otra que es dolorosamente indescriptible y que marca para siempre a todo un núcleo familiar y que tiene como fondo el no tener lo mínimo básico para vivir. Llegué a mi primera parroquia el 7 de enero de 1997. Estaba en el sector obrero de Las Maquilas, en Choloma, justamente en la colonia López Arellano. Allí tuve un gran encuentro con la iglesia menonita del lugar. Nunca puedo olvidar que cuando la López Arellano era la capital de la violencia en el norte, dos iglesias cristianas, la católica y la evangélica menonita, dimos un gran testimonio de unidad en Jesucristo en una jornada por la paz. La gente no lo podía creer en la López Arellano, que católicos y evangélicos podíamos hacer cosas juntos. Es un día memorable, nunca lo olvidaré. Frecuentemente allá recibía la visita de feligreses míos que venían a despedirse porque no aguantaban más las exigencias de la vida, sobre todo en lo concerniente a la educación de sus hijos, que ya iban creciendo y que había que prepararlos para la vida. No ajustaba el único salario con que se sostenía precariamente la familia. Pero la pregunta, ¿cuáles son esas necesidades básicas que todo ser humano debe suplir para vivir con dignidad? Pues no es difícil decirlo, ¿verdad? Se trata de un techo digno, una alimentación igualmente digna, una seguridad sanitaria, una educación de calidad, tiempo y recursos incluso para el descanso, para las vacaciones. No es un lujo que el ser humano tenga días de descanso y de esparcimiento. Eso no es un lujo. Es parte de la condición humana. Es de lo básico de la condición humana. Y un medio de transporte tampoco es un lujo. Es parte de las necesidades humanas mínimas. La historia de Mario, por ejemplo, el delegado de la palabra, cambio los nombres, pero no las comunidades. Mario, el delegado de la palabra del Tamarindo, tuvo la suerte que hubieran personas que le dijeran, Mario, si vas a irte a Estados Unidos, piénsalo, porque tu niño mayor tiene 14 años y tienes 5. Ten cuidado porque quizá ahora que van a ir creciendo y se hagan adolescentes y jóvenes, quizá tu presencia va a hacer mucha falta. Y Mario es de estos casos, ¿no?, en que se puso a analizar si realmente convenía irse y se quedó, ¿verdad?
gracias al Señor, siendo campesino, pues no tenía las dependencias que tiene una persona que vive en la pobreza en la ciudad. Decimos en Honduras que en la ciudad cada paso es pisto. Pisto en Honduras es dinero, ¿no? Popularmente hablando. Entonces decimos, en la ciudad, paso que das es pisto. En el campo quizá fue lo que favoreció a Mario. Habían tenido cosechas muy raquíticas y él entonces estaba desesperado, pero hubieron personas que lo animaron a quedarse. Entonces este es un caso, ¿verdad? Que decimos tuvo suerte porque vio crecer a sus hijos y no emigró, pero iba a ser migrante, ya casi lo tenía decidido. Pero también hay otras historias, unas tristes y otras de triunfo. Nunca puedo olvidar, por ejemplo, la historia de Oscar, el monaguillo de la iglesia de Suyapa en el sector de la López Arellano. Vio salir a su mamá hacia Estados Unidos cuando tenía 4 años y cuando su mamá regresó 15 años después, yo lo recibí en la parroquia bien contento y le digo, Oscar, me imagino que debes de estar muy contento porque ya me contaron que tu mamá vino ya a visitarte. Y jamás voy a olvidar eso, ¿no? Me quedó viendo y me dice, sí, me dice, pero no hay yo que hablar con ella. Para mí es una persona desconocida, padre. Me clavó, pues me dejó que no, casi no podía seguir hablando, ¿no? Después de tantos años, ese amor natural del verse cada día, de participar de las alegrías y de las penas, es un precio altísimo que tienen que pagar los migrantes. A mí el tema de la familia con relación a la migración me duele muchísimo. Hay historias también de triunfos, no son muchas creo, porque yo creo que el solo hecho de apartarte de tu familia ya es una derrota. Y los motivos pueden ser muy bellos, muy buenos, pero ya es una derrota en la vida el tener que dejar a tu familia, ¿no? Pero lo más fuerte son las historias de los fallecidos en el camino y de los que quedaron con atenciones especiales para siempre. En la base de todo, los hondureños y las hondureñas forzadamente emigran porque un Estado fallido, producto de una sociedad injusta, ha sido incapaz de darles eso, lo que todo ser humano necesita para vivir con dignidad. Dentro de un año, probablemente tengamos gran publicidad del gobierno de turno con motivo de los 200 años de la declaratoria de independencia de las provincias de Centroamérica, entre ellas Honduras. Me pregunto, ¿realmente hay algo que celebrar? 200 años después, ¿hay algo que celebrar? A mí me cuesta descubrir que hay algo que celebrar. O todo lo contrario, ¿qué les parece si lo declaramos año de reflexión para buscar las respuestas de 200 años de corrupción, 200 años de pobreza y miseria, 200 años de injusticias? Jesús de Nazaret nos invita a la construcción del reino, un reino de justicia y de paz. Aquí y ahora. Y mientras tanto, una buena dosis de amor, compasión y bondad con los migrantes, porque él mismo lo dijo, fui forastero y me hospedaron. Mateo 25:35. Gracias a todos.